Buen día, mi nombre es Annalise Molina Bencomo, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Matriculada con el número 190-172-35. Actualmente curso el módulo de especialización en Derechos Humanos en el ámbito internacional, siendo asesorada por la maestra Diana Orcasitas Hernández. Para este reto, expondré dos casos analizados para determinar si existe responsabilidad por parte del Estado mexicano. El primer caso se nos habla de una situación en la que una ciudadana se encuentra repartiendo panfletos a las personas que estaban manifestándose en la plaza de armas de su ciudad. Dichos panfletos tenían citas bíblicas. Cuando las autoridades se dan cuenta de lo que hace la ciudadana, la policía decide detenerla con el argumento de que no era lugar para repartirlo y pues que alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada en la patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación terminó. Luego la trasladan a Barandilla, recibiendo burlas y calificativos peyorativos por parte del personal de seguridad pública. La dejaron en libertad después de permanecer detenida un día. Posterior a esto, pues Ana denuncia el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acude a la Justicia Federal, donde le resuelven incompetencia para conocer del asunto. Fue 2 años después que Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y pues en este caso podemos ver que existen diversas faltas y violaciones por parte de las autoridades hacia Ana. Pues primero fue detenida arbitrariamente, dejándola incomunicada y pues sin fundamento válido para ello. Sufrió burlas por parte de las mismas autoridades y las instituciones a las que recurrió para denunciar hicieron caso omiso para iniciar el procedimiento. Entonces pasemos a ver cuáles son los derechos que han sido violados y que están claramente establecidos en la ley, iniciando con el artículo primero, párrafo 3 de la Constitución Política. Menciona que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en términos que establezca la ley. También en el artículo 6 dice que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, que provoque algún delito o perturbe el orden público, el cual pues no fue el caso. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos a la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. En el artículo 21, párrafo 9 de la misma Constitución, dice que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficacia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. En el artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública habla sobre las obligaciones de los integrantes de estas instituciones de seguridad, las cuales mencionan en su fracción 4 cumplir con las funciones con absoluta imparcialidad y discriminación alguna. En la fracción 5 dice que debe abstenerse en todo momento de infringir o tolerar actos de tortura, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como las amenazas a la seguridad pública, urgencias a las investigaciones o cualquier otra. Al conocimiento de ello, lo deberán denunciar inmediatamente a tal autoridad correspondiente. En el párrafo 6
Dice que observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y delimitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población. En el artículo 7, párrafo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. También en la Convención Americana, en su artículo 11, dice que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, su domicilio o en su correspondencia, ni ataques ilegales en la honra o la reputación. Que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra estas injerencias o ataques. En el artículo 12, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y religión. Esto implica libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado. En el artículo 13 habla de la libertad de expresión y dice que toda persona tiene derecho a libertad de pensamiento y expresión y que puede buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o de manera impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 9, dice que nadie podrá ser detenido arbitrariamente, ni preso, ni desterrado. En el artículo 18, también de la Declaración Universal, dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y de religión, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. En el artículo 19 dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier modo de expresión. También en el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, encontramos en el principio 1 que toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Y pues pasamos al caso número 2, en el que durante la pandemia por COVID-19 se publicó un decreto por el cual el gobierno de una entidad declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 a 9 horas, previendo una multa de 1.500 pesos a quien no cumpliera con tal disposición. De no contar con los recursos para el pago de la multa, se le arrestaría por 36 horas. Siendo así, un ciudadano en situación de calle caminaba por la avenida principal de tal ciudad a las 20 horas. Fue visto por un militar y lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública. Le fue exigido el pago de la multa, pero el hombre manifiesta no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa, por lo que fue privado de su libertad durante 36 horas. Pero además de eso, fue boletinado, incluyendo su fotografía en las redes sociales, en donde lo definen como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse en el conocimiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Entonces veamos que en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en el artículo 5, nos habla del derecho a la integridad personal, que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad personal, tanto física, psíquica y moral, que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad deberá ser tratada con respeto a la dignidad inherente al ser humano. En el artículo 11 también habla de la protección a la honra y la dignidad. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y el reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, su domicilio o en su correspondencia, ni ataques ilegales a su honra o reputación. Y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. Por lo que estamos viendo que en este caso también fue responsabilidad de las autoridades, puesto que cometieron varias faltas a la honra y la dignidad de la persona, puesto que él ya había cumplido con el arresto de forma pacífica, no puso alguna objeción, sin embargo, fue objeto de burlas y pues también de que le violaran, por así decirlo, su dignidad, haciéndolo público en un boletín sin siquiera tener fundamentos válidos. Por mi parte es todo. Muchas gracias.